Hola a todos los que visitan este canal. El día de hoy quiero traer una reflexión. Voy a procurar que sea lo más breve posible acerca del pasaje que se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y voy a leer el versículo 1 donde dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para ponerlos en contexto, el apóstol Pablo fue quien funda, ¿no?, esta iglesia allí en Tesalónica, cuando logra visitar esta ciudad y predica por primera vez allí el evangelio. Y aunque era una ciudad, por supuesto, envuelta con mucho paganismo y con muchas creencias extrañas, hubo un grupo de personas que creyeron, ¿no? Y vemos que la fe de los tesalonicenses fue una fe bastante firme, ¿no?, y sólida, por los escritos que vemos del apóstol en su primera y en segunda carta, ¿no? Y Pablo les pide a ellos que oren porque ellos fueron testigos, ¿no?, oculares de lo que fue la revuelta, ¿no?, y la persecución que se levantó contra el apóstol Pablo cuando el evangelio comenzó a ser predicado, ¿no? A tal punto que los tildaron como estos que trastornan el mundo, ¿no? Estos que llegan a compartir una enseñanza que nosotros no habíamos recibido, que choca contra nuestras creencias, etcétera. Y en el versículo 2 el apóstol dice: y para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no solamente en Tesalónica, ¿no?, en cualquier otra ciudad donde Pablo iba, precisamente se levantaban personas que no querían, ¿no?, bajo ninguna circunstancia recibir ese mensaje, y tampoco quería que otros escucharan, ¿ok? Querían ser como de estorbo, de obstáculo. Y el apóstol termina concluyendo el versículo 2 diciendo: porque no es de todos la fe. Ahora bien, el punto acá es que el texto dice no es de todos la fe. No dice no es para todos la fe, como si de repente no es necesario compartirle el mensaje del evangelio a todos porque van a haber muchos que no van a creer. No, sino que Pablo reconoce que los seres humanos, ok, sin importar la étnica o la condición, etcétera, hay personas que nunca, por más argumentos, ¿no?, que usted le pueda mostrar a la luz de la escritura, si una persona ha cerrado su mente y su corazón a las verdades del evangelio, esa persona va a mantenerse allí en oscuridad. Pero de que hay capacidad para poder entender el mensaje de salvación, la hay, porque precisamente para eso nos mandó el Señor, ¿no? Para compartir el mensaje del evangelio a una generación que lamentablemente habrá muchos que no van a creer por la dureza de su corazón, y otros que sí van a venir al arrepentimiento, ¿ok? Porque van a ser sensibles al mensaje de la palabra. Cuando el Señor Jesús muere allí en esa cruz y es crucificado y es sepultado y resucita, Él ha provisto salvación para todos. O sea, la paga del pecado fue para todos los seres humanos, ¿ok? De modo que ninguno está excluido. Y eso lo entendió claramente el apóstol cuando hace esta visita a Cornelio, sabiendo de que Dios no hace acepción de personas. Los judíos, que claramente mantenían un rechazo muy fuerte hacia los gentiles, que de hecho no eran capaces de entrar ni siquiera a la casa de un gentil, el apóstol entendió de que la gracia, ¿no?, el evangelio también ha sido compartido para todos los hombres, y que precisamente Dios se agrada en cualquier lugar donde hayan personas que abracen, ¿no?, la ley de Dios y vivan conforme a su voluntad. Entonces, ese paradigma de que la salvación ha sido reservada solamente para un pequeño grupo, no es lo que vemos a la luz de la escritura. Y algunos de repente dirán que, bueno, en el Antiguo Testamento se veía claramente a Israel como el pueblo escogido por Dios, que recibió la palabra de Dios, recibió la revelación, era ese pueblo que tenía, digamos, esa luz de la verdad, y era como el único faro de esperanza que había en el mundo antiguo. Pero la realidad también es que hubo muchos gentiles que, aun cuando el pueblo de Israel era quien tenía la palabra de Dios, también vinieron al arrepentimiento y creyeron. Tenemos el caso, por ejemplo, de la fe que tuvo Rahab, ¿no? También vemos Rub, que era moabita. Vemos también el arrepentimiento también del pueblo de Nínive cuando el profeta Jonás va y predica sobre el arrepentimiento. Entonces estamos hablando de que sencillamente, aunque no formaran parte del pueblo de Israel, cualquier gentil que aplicara fe al Dios verdadero,
esa persona también iba a ser salva, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos en estos tiempos también hemos sido enviados a compartir el mensaje del Evangelio en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Y sabemos que muchas veces vamos a recibir rechazo. Van a haber personas que no van a aceptarnos el tratado, no van a querer ni siquiera dialogar un pequeño tiempo con nosotros. Algunos ya están predispuestos y nos dicen que no nos acerquemos, etcétera. Y ahora ahí es donde está el punto. Lo que el apóstol Pablo declara acá es que la fe no es de todos. Es decir, no todas las personas van a creer porque precisamente ellos han cerrado su corazón a querer abrazar las verdades de las escrituras. El evangelio, hermanos, es sumamente claro. El evangelio es sumamente conciso y preciso, que un niño, puede inclusive aplicar fe en eso, entenderlo. Todos los hombres estamos bajo pecado, como lo declara la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mismo ser humano, aunque no venga nunca a los pies de Cristo, él reconoce que esa persona ha hecho cosas malas y perversas en su vida. Algunos quieren, vamos a decir, suavizar su conciencia porque a lo mejor han hecho algunas cosas buenas y de repente no se comparan, ¿no?, con aquellos que han cometido actos más graves, y entonces quieren en un estado como de moralidad, ¿no?, pensar de que ellos están bien como están. Otros porque tienen un estilo de vida que para ellos es lo mejor y que ese tipo de vanidades o de placeres es lo que le gusta. Entonces piensan, bueno, si yo me convierto en cristiano o me vuelvo un hijo de Dios, tengo que abandonar todas estas cosas. Entonces las personas empiezan a hacer un análisis, ¿no?, como una reflexión. Y precisamente por eso es que muchas personas van a terminar diciendo, no, yo mejor me quedo como estoy. Ahora, voy al punto. La salvación es posible universalmente, pero no es automática, Va a ser posible precisamente para todos aquellos que escuchen y atiendan el mensaje. Ahora, la fe no es solamente un tema meramente intelectual, como alguien que piensa y dice, bueno, tiene sentido o tiene lógica lo que me estás diciendo. Y sí, yo creo en el sacrificio de Jesucristo y yo creo en Dios. Y lo dejamos hasta allí. Porque precisamente la fe es algo que integra, Integra abrazar todo lo que la escritura habla, Y no es abrazarla nada más de decir sí, es verdad, sino de empezar a vivir conforme a ello, en vivir una vida ahora de obediencia, ¿no? Entender que no es solamente aceptar lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz, sino abrazar todo el consejo y ver que Él quiere tener una comunión y una relación personal con cada uno de nosotros. Como lo hablé en otro video, el creer no es precisamente como asegurar un ticket para ir al cielo, sino entender que Dios quiere que lo conozcamos durante nuestro peregrinaje, durante nuestra estancia todavía aquí en la tierra, porque podemos creer en el Señor hoy y a lo mejor todavía tener 30 años o 40 o 50 años más de vida, no lo sabemos, o quizás puedan ser 5 años solamente, Dios lo sabe. Pero durante ese tiempo, ¿qué es lo que Dios espera? De que la persona siga viviendo una vida independiente y desconectada de Él y después solamente espere morir para ir al cielo. Eso no es la fe que vemos en la Escritura. Todas las personas que creyeron al Evangelio entendieron que todo se trataba de una relación personal con el Señor. Y no solamente una relación personal con el Señor, sino también creciendo en la grey del Señor, creciendo con el pueblo de Dios. Las personas piensan que la iglesia es invención de los hombres, como si fueran los hombres los que empezaron a planificar, crear templos y lugares para congregarse. Eso lo vemos desde el principio. Siempre la comunión, la reunión, la congregación de los hijos de Dios lo hemos visto en todo momento. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento con el tema del tabernáculo, lo hemos visto en el Antiguo Testamento con el mismo templo, y cuando comienza en el Nuevo Testamento la formación de las iglesias, dice la palabra del Señor, si usted ha leído el libro de los Hechos, de que los hermanos y se congregaban para participar tanto del pan, para participar de lo que llamamos nosotros la Eucaristía o la Santa Cena, y por supuesto allí se compartía la palabra del Señor,
y había tiempo para la oración y había tiempo para adorar. Y era algo que se hacía constantemente, que se hacía cotidianamente. Esto no era algo eventual. Entonces, toco este tema porque puede haber personas que digan, no, yo pongo mi fe en Dios o yo creo en Dios y no en la iglesia. La palabra del Señor revela también que los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Los demonios pueden reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y aún así evidentemente eso no genera para ellos ningún impacto. Entonces puede haber alguien que haya caído en el error de pensar que tiene fe solo porque dice amén a algunas cosas que la Biblia dice, pero por otro lado desecha todas las otras cosas que la palabra del Señor claramente nos informa. Por ejemplo, nosotros cuando salimos a evangelizar como iglesia, tenemos en nuestra camiseta, que precisamente es esta que tengo acá, una palabra, bueno, no una palabra, es una pregunta realmente que llama a la reflexión a la persona. La pregunta dice, si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Y esta pregunta debemos decir, por supuesto, que la tomamos de la emisora radial cristiana BBN, porque esa es la pregunta que está en sus tarjetas cuando uno comparte la publicidad de ellos. Y eso debería llevar a la persona a reflexionar, ¿no? Oye, usted quizás no le gusta cuando llega el día en que tiene que pagar la renta, ¿ok? Pero usted tiene que pensar en ello. Usted quizás no le gusta el momento en que llega para tener que pagar sus impuestos, pero usted tiene que pensar en ello. O sea, usted no puede andar desconectado de estas responsabilidades. Usted quizás no es que está deseando morirse mañana, pero no estaría de más que usted pensara a lo mejor en un futuro tener un seguro de vida, pensando en su familia, en sus hijos, quienes quedarían aquí en caso de que a usted le pasara algo. Entonces, si pensamos en cosas, humanamente hablando, importantes y reflexionamos en esto e inclusive nos preparamos en esto, cuanto no más en la pregunta más importante: ¿qué pasaría, a dónde estaría usted si falleciera el día de hoy? Porque nadie tiene la garantía de que va a vivir hasta el día de mañana. Entonces, por eso el Evangelio, hermanos, debemos compartirlo con todos. Van a haber momentos de gozo, de alegría y de felicidad, porque alguna persona que por mucho tiempo ha estado escuchando ese llamado de Dios, ¿no? Esa invitación de Dios para que la persona reconozca su condición y venga a Cristo y sea salvo. Y de repente en ese momento, ese día le tocó a usted hablar con esa persona y esa persona ora y cree al Señor, ¿verdad? Se arrepiente y cree, perfecto. Pero muchas veces vamos a ver el rechazo. Ahora, el tema es que una persona que le ha rechazado a usted en esa ocasión, a lo mejor no es la primera vez, quizás lo ha hecho muchas veces con otras personas, pero no debemos descartar de que a lo mejor esa persona en el futuro vaya a creer con otro, ¿ok? A lo mejor un familiar directamente de usted, un vecino, un compañero de trabajo, no ha creído a pesar de que usted le ha hablado tanto y a pesar de que usted quizás le ha dado el mejor testimonio que ha podido. Pero quién sabe si a lo mejor es otra persona con la forma en cómo le va a exponer el mensaje, o a lo mejor ese encuentro que tenga donde finalmente la persona va a acudir, ¿no? Sabiendo de que el Señor precisamente le está dando otra oportunidad más de vida. Habrán casos de personas que, digamos, Dios permita que pase por un momento de su vida muy fuerte, muy severo, quizás estando al borde de la muerte, quizás en un colapso total financiero, quizás en un hijo que abandonó su hogar y los padres hicieron una especie de promesa, ¿no?, a Dios, de que ellos iban a entregar sus vidas a Dios si esto sucedía. Hay personas que han estado con una enfermedad mortal y han orado al Señor de que si les sana y ellos van a entregar sus vidas a Cristo. Han habido muchas formas, pero de que el mensaje del Evangelio es compartido y debe ser compartido para todos, sin excepción de personas, hay que hacerlo, porque precisamente cuando aquí la Escritura declara que la fe no es de todos, es porque muchos van a cerrar siempre su corazón a la verdad ya revelada en la palabra del Señor, y no solamente que ellos mismos van a endurecer su corazón, sino que ellos van a ser inclusive tropiezo, van a ponerse como obstáculo, es decir, no creen y también entonces ponen barreras para que otros crean.
Desgraciadamente hemos visto eso quizás en algún momento de nuestra vida, que usted le está hablando a una persona y le está predicando el evangelio y de repente interrumpe a otra persona que no es creyente, y como ve que usted está tratando de llevarlo a Cristo, inmediatamente se pone allí como un tropiezo, ¿no? Y eso es peor todavía. El castigo de esas personas es mayor, porque entonces ni ellos quieren ser salvos y tampoco quieres que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Pero precisamente por eso van a ser juzgados. Precisamente los que nunca sean salvos van a ser juzgados por su pecado, por su incredulidad, por rechazar la solución que había para el pecado, ¿ok? Por rechazar el regalo de la salvación. Y con esto no estoy diciendo que cuando Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, es como si el Señor dijo, bueno, ahí está, yo hice mi parte, cada quien vea cómo se salva. No, precisamente nosotros entendemos, la gracia del Señor ha sido manifestada a todos los hombres. ¿Por qué? Porque la salvación fue solamente posible porque Dios así lo proveyó, ¿ok? Dios así proveyó esto desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasa? Así como Dios llamó a Noé, llamó a hombres como Abraham, ¿ok? Y les reveló lo que iba a hacer con sus vidas, de igual manera asimismo nosotros, a la luz de la palabra del Señor, vemos ese llamado que Dios nos hace de cómo llegar a la salvación, de cómo llegar al Padre, y que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el testimonio está allí. Así como Abraham le responde a este hombre rico que estaba en tormento, dice, a la ley y a los profetas tienen, o sea, a la palabra del Señor. A ellos debemos oír, o sea, a este mensaje tenemos que nosotros precisamente atender. Entonces no estamos desconectando aquí la gracia de Dios, no estamos desconectando aquí el poder de la palabra de Dios, porque si alguien piensa convencer a otros con palabras solamente humanas, con sabiduría humana, con persuasión o técnicas de persuasión humanas, no va a llegar a ningún lado. Es el poder de la palabra de Dios la que causa el impacto, ¿ok? La palabra del Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, ¿ok? Eso que llega al interior del hombre y le puede hacer entender, yo soy un pecador, yo en verdad con esta vida que llevo merezco la condenación, pero Jesucristo murió por mis pecados y Él me puede salvar. Entonces, todas estas cosas ya el Señor, por supuesto, las ha provisto. Y el hombre está en esa transición de poder tener ese encuentro con el Señor. Cada vez que alguien le habla, cada vez que alguien le evangeliza, cada vez que alguien le entrega un tratado, cada familiar que le invita a la iglesia, etcétera, son oportunidades que Dios está dándole a la persona para que se arrepienta. Por eso muchos no van a poder decir que no tuvieron oportunidad, muchos no van a poder pensar de que quizás ellos nacieron en el peor momento de la historia, no, porque a todos Dios ha provisto de la gracia para que vengan al conocimiento de la verdad. Así que bueno, cualquier pregunta, comentario que usted quiera hacer a través de este canal, bienvenido será. Y por supuesto, lo que buscamos por medio de este canal es que los hermanos en la fe sigan creciendo en la gracia del Señor, sigan creciendo en la madurez espiritual, de que puedan ayudar a los débiles, ¿no?, a seguir adelante en la carrera de la vida. Y también para las personas que no conocen la fe, de que no son cristianos, de que puedan en algún momento de sus vidas también creer en el Señor para salvación y comenzar a gozar de esa hermosa relación personal que es tener al Hijo de Dios en nuestras vidas, con todas las bendiciones que eso implica. Saludos y Dios los bendiga. Si te gustó el video, dale a me gusta y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte nada.